No la conozco, pero explica en parte esa postura que adoptó. Y eso está mal, porque las mujeres somos igualmente capaces que los hombres, y siendo mujeres. ¿Cachai? No es necesario adoptar una actitud masculina, ni dejar de ser mujer, ni dejar de preocuparse por preocupaciones que tenemos las mujeres para poder tener posiciones de poder, ser visibilizadas y entrar a una institución. Yo no creo que esté mal que una ministra de la Corte Suprema dicte una sentencia y en ella ponga su perspectiva de género y ponga, nosotros como mujeres hemos sido históricamente relegadas y por eso creo que es esto, porque somos seres humanos, ¿no? Incluso los jueces, los políticos, las autoridades son personas humanas con vivencia, y plasmar en las políticas públicas o en sentencias, en decisiones administrativas con perspectiva de género es parte de esa individualidad y el reconocimiento de la mujer. Solo a sumar a lo que ya dijo Carola, que es la heteronorma que habla por nosotros. Es la manera como nosotros hemos sido educados, que tiene que ser una mujer y que tiene que ser un hombre. ¿Qué es lo que se espera de una mujer y qué es lo que se espera de un hombre en sus puestos laborales? Y es sabido de que eso no pasa solo en política. En la academia las mujeres se masculinizan de una manera impensadas, también en el derecho, porque requieren o piensan o inconscientemente adquieren actitudes masculinas de manera de validarse en un ambiente tremendamente masculinizado. Y eso no es nuevo y tampoco no creo que se vaya a cambiar legalmente. En ese sentido yo creo que cada uno tenemos que abocar hacia un reconocer esas prácticas, un cuestionar y denunciar de alguna manera también esas prácticas. Me acuerdo mucho de la Angela Merkel cuando recién fue electa primer ministro de Alemania, de cómo se le cuestionaba si tenía o no tenía hijos, qué iba a hacer el marido, cómo el marido le iba a acompañar, si iba a estar o no iba a estar. Y creo que lo que le pasó a la presidenta Bachelet también fue bastante parecido en ese sentido, sin hablar ni siquiera del ámbito político o de las políticas que ella pueda o no haber impulsado. Se le cuestionó en muchos momentos por su rol como mujer en la sociedad. Buena madre, mala madre, madre que engendró no sé qué tipo de hijos, y en fin. Y en ese sentido yo creo que tenemos que ser los primeros en decir, oye, no estamos hablando de eso, de su condición de madre o de su condición de padre, sino que volvamos a otro tipo de mediciones entre nosotros. Y en eso yo creo que tenemos que estar ejerciendo todos un granito de arena. Me gusta mucho pensar de que el movimiento feminista es una articulación de lo colectivo, más que una articulación de las mujeres. Porque dentro de sus bases el movimiento feminista lo que busca es reconocer el valor de la vida más allá del género. En ese sentido el movimiento feminista es un movimiento por los derechos de las personas antes que el de solo las mujeres. Y muchos de los enfoques feministas, enfoques de género para las políticas públicas implican que cuando tú haces una mirada en cómo las mujeres son reconocidas, son protegidas, son redistribuidas, en fin, por una determinada política pública, el efecto inmediato es que muchas otras minorías subrepresentadas, no diciendo que las mujeres son minorías, pero sí son subrepresentadas, se iluminan. Entonces, cuando yo en una política pública pongo el foco en las mujeres y digo, ya, pero ¿cómo a las mujeres le está impactando esto? Generalmente, ese ejercicio inicial va a abrir la puerta, la luz, a un montón de otros grupos que tampoco estaban representados. Los ancianos, los niños y niñas, las movilidades reducidas, migrantes, identidades sexuales, LGBTB+. Cuando uno pone el foco en destrabar la heteronorma, no pensar de que somos todos iguales y que por ende el hombre o hablar de la humanidad como algo masculino implica que estamos todos adentro. Cuando destrabamos, cuando rompemos eso desde el lenguaje, desde nuestro trabajo, desde nuestra relación con los otros, estamos siempre trabajando para que todos los otros distintos sean iluminados, sean reconocidos. Hay otro proyecto, a mí me gusta sacar muchos proyectos porque uno a veces tiene que aterrizar estas cosas. Hay un proyecto que también es europeocéntrico, reconozco que debiese tener más repertorio latinoamericano, quizás mi ejemplo, que se llama The Girl Effect. Es una organización que reconoce que las vulnerabilidades de género son estructurales e interseccionales. ¿A qué se refiere? Que no por el hecho de ser mujer tú tienes todos los problemas que tienes,
Pero sí probablemente el hecho de ser mujer en ciertas condiciones de vulnerabilidad le aumenta problemas a todas las otras estructuralidades, violencias estructurales que tiene. Es decir, que no es solo que por el hecho de ser mujer tu vida puede ser más difícil, sino que si eres mujer, pobre, indígena y vives fuera de la ciudad, tu vida se hace mucho más difícil. Cuando se habla de interseccionalidad se habla de eso, de que el género no es una sola categoría para decir mejor o peor, sino que se suma con otras categorías. El proyecto The Girl Effect es un proyecto súper polémico, que desde los conceptos de igualdad y democracia sería súper cuestionado, no sé si lo han escuchado, que es que reconoce que en el mundo, ya, las mujeres son más vulnerables que los hombres. Ok, ¿dónde vive el 10% de la población más pobre del mundo? En India. Y en África subsahariana. Ya, ¿y quiénes son los más pobres entre los hombres? Las mujeres de estas situaciones. ¿Y quiénes son dentro de las mujeres de estas situaciones las más vulnerables? Las niñas menores a 13 años que llegan a su primera menstruación y que cuando les llega la primera menstruación no siguen estudiando y por ende no siguen estudiando y no siguen participando de la vida pública, son recluidas en lo doméstico. Como no siguen participando de la vida pública, son víctimas de violencia al interior, pero también quedan ajenas de cualquier tipo de oportunidad de surgimiento. Ya, a esas vamos a ayudar. The Girl Effect es un proyecto hermoso que lo que dice es que si tú inviertes en la niña más pobre de los pobres del planeta, extremo el proyecto, po, tú vas a afectar a toda la comunidad. Porque si le enseñas a la niña a limpiarse, a lavarse bien, a cuidarse, los efectos que va a tener son retroactivos y son exponenciales. Es súper complicado, imagínense, la niña tiene un hermano gemelo que es un niño. Nacieron juntos al mismo tiempo y el proyecto va y le regala un libro y zapatos a la niña. Para muchos conceptos es injusto, porque el niño también es pobre, el niño también vive en la misma casa de pobreza. Entonces, muchas veces las políticas redistributivas son injustas en los conceptos de igualdad que nosotros tenemos en la cabeza. Pero dentro del concepto de afectar y de ayudar a gente que puede generar olas de ayudas, tiene sentido. Entonces me parece que una lógica feminista tiene que ser colectiva, pero también tiene que ser muy osada en reconocer de que muchas de las maneras como se están proponiendo, incluso la ley de cuotas, puede ser metida en sacos de no, pero esto es injusto, no, pero es que esto no es democrático, no, pero es que esto es lo que estamos viviendo ahora, no, esto está fuera de las normas de la democracia, ¿no? Tener paridad, en fin. Perdón, ¿tú querías agregar algo? No, ahora me lo apagaste. ¿Aló? ¿Ahí sí? Bueno, primero, yo me pongo igual un poco nervioso hablando con mucha gente, entonces me disculpen. Debo decir que creo que piensa más distinto aquí de todos ustedes. Yo soy muy de valores más conservadores, soy más de la idea de las libertades individuales. Y me parece igual interesante escucharla a todas. Yo nunca tengo la oportunidad de escuchar una perspectiva tan distinta, digamos, desde ese punto de vista. Hay algo que me gustaría preguntar más en específico, el tema de acciones afirmativas. Yo encuentro que le entiendo el sentido, ¿no es cierto? La idea es que hay realidades históricas que se tratan de cambiar, digamos, una falta de representación de las mujeres, por ejemplo, ya sea profesionales o de representación pública, y que tratamos de alguna forma forzar a que haya una más equidad, y eso en cierto modo restringe la libertad, o sea, es una pelea entre lo que es libertad individual y lo que es acción de sociedad. Estoy tratando, pero... Póntelo acá. Acá. ¿No? No, acá tiene que puestártelo en... Ahí sí, ahí está, ok. Entonces, mi pregunta es, claro, como tú decías, la acción afirmativa, la idea es que se hacen y después se eliminan cuando ya no se necesitan. Pero la pregunta es, ¿cómo se determina que ya no se necesita? Porque yo entiendo, estoy de acuerdo, que las mujeres sí tienen una baja representación, sobre todo en lo que es representación pública, digamos.
Congreso, judicialmente, como fue. Pero sí también estoy seguro que si tú tienes a gente